De regreso tenemos información internacional que tiene todo que ver con Sudamérica. Hezbolá, que traduce Partido de Alá, es una organización islámica libanesa que tiene un brazo político y otro armado que actuaría bajo los intereses del líder sirio Bashar al-Assad y apoya a Hamas, la organización terrorista palestina, que tiene como principal objetivo la lucha contra Israel. Según analistas, miembros de Hezbolá viajan con frecuencia aquí, a América Latina, donde reciben apoyo financiero. Tarek El-Aissami, la mano derecha del presidente Nicolás Maduro, hace parte de la lista de sancionados por Estados Unidos por su presunta relación con organizaciones ilegales. Más adelante vamos a estar analizando con nuestro experto esta noticia, esta información, y aquí está la nota. Según el Centro para una Sociedad Libre y Segura, conformada por expertos en seguridad y cuya sede está en Washington, se adelantan investigaciones contra Tarek El-Aissami, actual ministro de Industrias y Producción de Venezuela, por sus presuntos vínculos con el grupo armado islamita chiita Hezbollah. Según los investigadores, cuando Aissami fue ministro de Interior y Justicia en los años 2008 y 2012, estableció un sistema de inmigración que permite a militantes de organización armada libanesa adquirir documentos de identidad venezolanos. Según Joseph Humir, estudioso de actividades de Irán y Hezbollah en América Latina, Venezuela es el país donde más se refugian miembros de Hezbollah. Agrega que Tarek El-Aissami también diseñó un plan de inmigración a Cuba y a Irán para crear una ruta que le permitiera mover drogas y dinero. Un antiguo trabajador de la Embajada de Venezuela en Irak dijo en un video que funcionarios del gobierno chavista entregaron visas y pasaportes a palestinos y a ciudadanos de Irak y Siria. Muy bien, 20 animales estaban a punto de ser enviados por correo al exterior. En una de esas encomiendas había 2 boas. La historia más adelante en Noticias 1 Mediodía. Y por ahora, como les advertí, les vamos a contar sobre la crisis política, social y económica que atraviesa Venezuela y que estaría siendo usada como excusa por organizaciones criminales que desde Sudamérica estarían apoyando logísticamente a grupos islámicos como Hamas y Hezbollah. Nos acompaña un experto en seguridad, conocedor de este tema. Él es experto en seguridad y defensa, Carlos Augusto Chacón, director del Centro de Estudios Libertad y Paz. Bienvenido a Noticias 1 Mediodía. Mabel, muchas gracias. Qué gusto, Carlos. En esta región, y es una pregunta que le hice fuera de micrófonos hace algún momento, ¿existen organizaciones que estén respaldando grupos extremistas islámicos? Muchas, y desde hace muchísimos años. La verdad es que, desde luego, la gente escucha los temas de las organizaciones terroristas y cree que es algo muy lejano a nuestra realidad, y resulta que Hezbollah, por ejemplo, que es tal vez la organización más peligrosa, con más raíces en América Latina, lleva más de 30 años en la región operando como brazo armado de Irán. Para entender estas organizaciones, más allá de Al-Qaeda e ISIS, que son unas organizaciones que tienen unas características de operación muy específicas, con lobos solitarios para atentados terroristas puntualmente, digamos, como parte de su estrategia de generar terror y llamar la atención sobre sus reivindicaciones. Lo que hay que entender es que en América Latina Irán ha impulsado una política durante muchos años que ha tenido unos efectos muy evidentes a través de 2 escenarios: el de las redes criminales, sí, en el que Hezbollah juega un papel muy importante, e Irán como actor estatal con una presencia muy fuerte en toda la región. Claro, Carlos, pero cuando usted habla de región, ¿a qué países nos referimos? Porque yo le diría, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, ¿dónde están estos apoyos? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Okay. Vamos a remontar a 1982, en el seminario del gobierno islámico ideal que se hace en Irán. La Guardia Revolucionaria habla de la importancia de llevar su revolución a todo el mundo, no solamente a Irán y no solamente a Medio Oriente, sino a todo el mundo. Y se decía desde ese entonces volver las embajadas centrales de inteligencia de la Guardia Revolucionaria para promover su lucha y su causa en todo el mundo, y América Latina ha sido un laboratorio de eso. En 1992 el atentado de Hezbollah a la Embajada de Israel en Argentina, y luego el atentado en el 94 a AMIA, donde está evidente que Irán patrocinó a Hezbollah para que cometiera ese atentado. Uno de estos terroristas, El Reda, que fue la persona que llevó a cabo el atentado, pero sí, además es un operativo de origen con ciudadanía, menos colombo-libanesa, que están en Líbano, que es un punto de contacto para Hezbollah y para las estructuras de Hezbollah que operan en Colombia, fue la persona que ejecutó el atentado. O sea, desde el 94 ya estamos viendo la presencia de Hezbollah en Argentina. Sí. Luego subamos un poco más, la triple frontera. Entonces, este año lograron capturar a Barakat y están en el proceso de extradición. Claro. Y
Si tú sigues subiendo en el 2014 en Perú, en el 2007 y 2014 en Brasil. Pero la pregunta puntual es, están en Venezuela y lo hemos anunciado en nuestra emisión de noticias, y es, ¿cuál es la relación entre la situación política y social de Venezuela con estos grupos extremistas? Pues es mucha. Venezuela se volvió un centro de poder ilícito para toda América Latina. Desde ahí opera Irán y Hezbollah. Como lo decían en la transmisión, Tarek el-Haisami es tal vez la pieza más clave en esta operación, porque además de los documentos de identidad, él y toda su familia, sus hermanos, varios de los cuales están en cargos diplomáticos en Europa, sí, y que en todo Venezuela controlan el mercado ilegal, se encargan de lavarle los activos a Hezbollah, dinero que termina para financiar las operaciones terroristas de esta organización. Carlos Augusto, ¿cómo nos veríamos afectados nosotros con esta relación directa que usted plantea entre Hezbollah y Venezuela? ¿Vecinos? Pues es muy grave, porque Irán y Hezbollah son dos actores importantes para entender lo que pasa en Venezuela. La crisis migratoria que estamos viviendo es parte de una estrategia que tiene mucho que ver con lo que pasó en Siria, y eso es algo que poco se habla. No es al azar simplemente que Venezuela esté permitiendo que escapen los ciudadanos venezolanos. Eso tiene un trasfondo. Entender la dinámica y los intereses de Irán y de Hezbollah en Venezuela para toda la región es importante. En Colombia, recuerda que hace muy poco capturaron a un ciudadano de origen libanés, pero con ciudadanía venezolana, sí, que era el encargado de operar las redes en Barranquilla, Cartagena y Maicao, las empresas fachadas desde donde mandaban, por ejemplo, cárnicos al Líbano con droga. Claro. Es decir, todo está entramado, y lo que hay que entender es que enfrentamos una amenaza transnacional con un epicentro en Venezuela. Bueno, y en Colombia, las guerrillas, las facciones izquierdistas que tenemos aquí en nuestro país, ¿tienen relación directa con estos grupos extremistas? Desde siempre, y además no solamente las guerrillas, la oficina de Envigado. La operación Titán en 2008 encontró que la oficina de Envigado tenía vínculos con Hezbollah, pero las FARC históricamente siempre han tenido vínculos con todas las organizaciones terroristas del mundo, porque los une. Acuérdate que no es solamente un tema de terrorismo, es un tema también de crimen organizado. Hay un vínculo, hay un nexo, hay una simbiosis entre las organizaciones de crimen organizado, que además del narcotráfico, drogas y todo, con el tema del terrorismo. O sea, existe desde hace mucho tiempo. ¿ISIS es una amenaza para Colombia hoy? Es una amenaza para el mundo. Después de que, digamos, el califato de Siria e Irak se debilitó el año pasado, y muchos de sus principales cabecillas se fueron para África, pues un poco diríamos que la amenaza está contenida, pero recuerda que una colombiana estuvo involucrada con el tema de ISIS en Europa. Y pues lo que pasa es que ellos tienen una forma de operación distinta. ISIS como tal, como una amenaza que quiere en América Latina algo puntual, es muy difuso, distinto a lo que pasa con Hezbollah y con Irán. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en Noticias 1 y presentarnos este contexto de la ramificación de los grupos extremistas en nuestro continente. Gracias. Mabel, gracias. Él es Carlos Augusto Chacón, director del Centro de Estudios Libertad y Paz. Y seguimos nosotros hablando con